Bueno, ya que estamos en pie, vamos a orar. ¿Les parece? Amén. Bendito Padre Celestial, primero que nada damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar, por esta posibilidad maravillosa de poder estar aquí reunidos, mi Señor, en armonía, disfrutando tu presencia. Que lo que podamos conversar, analizar, decir, mi Señor, no sea dicho por mí, sino que sea dicho por ti. En el nombre precioso de Cristo y por tu poder inmenso. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ya. Bueno, primero, cierto, dar gracias a Dios. Parece que hablo muy fuerte. Gracias a Dios, cierto, por la posibilidad esta tremenda de poder estar acá. El pastor me llamó en la semana y me dijo, hermano Luis, sí, pastor Moisés, dígame. Estamos con el tema del hombre, me dice, hay una posibilidad que usted pueda ir a predicar a la segunda. Y yo dije, amén, así con fuerza. Y ahí le corto y después le digo a la Vani, no sé para qué le dije. Fue lo primero que le dije, Vani, no sé para qué le dije al pastor. Sí, a lo mejor yo me siento más cómodo en San Lucas, que somos menos, ¿cierto? La verdad, yo me siento más cómodo hablando de la palabra de Dios con personas que no son de iglesia. Me siento mucho más cómodo, como que fluye más, como que esto de que a lo mejor te conocen, no te conocen, me impide a veces, no sé, tonteras mías nomás. Pero después la Vane me decía, pero Luis, amén, po, amén. Yo le decía, bueno, pero a la casa de Dios vuelvo nomás, po. Amén. El año 2000 nosotros ingresamos a esta iglesia. La Vane fue la primera en venir a la segunda. Y fue motivado por Andrea, que la invitó, ¿cierto?, a los grupos de pacto en la casa de mi hermana Magali, ahí en Playa Brava, con el hermano Walter. Yo vine varias veces, algunos domingos, efectivamente, porque la Javiera en ese entonces, ¿cierto?, el año 2000, la Javita tenía poquitos años, ¿cierto?, chiquitita, mi hija no tenía 2 años, mi Javiera en ese tiempo. Sí, estaba muy guagua. Venía ella, y yo venía y la acompañaba a veces porque la Javi salía en algunas actividades del día del domingo en la escuela dominical. Yo vine con mucho dolor, mi hermano, mucha rabia, pena. Y en este minuto a lo mejor aprovecho de darle gracias a mi hermana Magali, a mi hermano Walter, a hermana Linda, ¿cierto?, al hermano Freddy, que me tuvieron harta paciencia, sobre todo el hermano Walter. Yo iba a la escuela, a los estudios bíblicos de mi hermana Magali, solamente a criticar, a echarle rabia, y a la Vani yo le hacía la vida cuadrito en ese tiempo. Yo no entendía cómo el Dios de amor me había quitado a mi hermano, cómo a esa hija le dio un padre que no era su padre sanguíneo, y después se lo quitó. Pues decía yo, ¿de qué amor me habla? Y venía solamente a despotricar, a tratar mal. Y en realidad me tuvieron pero mucha paciencia, ¿cierto? Y fui comprendiendo, analizando, ¿cierto?, que efectivamente a veces nos amarramos a cosas terrenales, siendo que nunca el Señor dijo que era acá, ¿cierto? Nunca dijo que el premio era acá. Como lo dijo el pastor, yo tengo la confianza y trabajo para eso, de que efectivamente yo voy a ver a mis hermanos después arriba en la vida eterna. Tengo la plena y la confianza. Amén. Mi pastor me dijo que yo tenía libertad de poder elegir el texto bíblico, ¿sí? Así que yo elegí, miren, primero cuando me dijo el pastor, yo dije, voy a hablar lo primero voy a hablar, dije yo, es de Marcos 4, 35, 41, cuando Jesús calma la tempestad, porque lo encuentro maravilloso. Encuentro que es un texto precioso, ¿cierto?, en el cual el Señor nos habla y nos enseña que efectivamente van a haber tempestades como la que yo tuve a lo mejor en ese 2000, o como yo volví a tenerla en el 2017, porque en el 2017 el Señor nuevamente se llevó un hermano, otro hermano, pero en un contexto totalmente distinto, en un contexto en el cual nosotros ya como familia estábamos, ¿cierto?, como dice mucha gente, en los caminos del Señor ya. O más que en los caminos del Señor, comprendíamos lo que el Señor hace. Porque podemos estar miles de años en los caminos del Señor, pero si no comprendemos
efectivamente lo que el Señor quiere, va a ser en vano. Yo dije, con esta la hago, me gusta, dije yo, y ahí puedo predicar mucho acerca de que efectivamente el Señor nos dice que no vamos a tener tempestades, ¿cierto? Pero es muy distinto estar en las tempestades con el Señor a no estar en las tempestades con Dios, que fue lo que me sucedió a mí. Yo en esa tempestad del 2000 no estaba con Dios, o Dios ya estaba hace rato conmigo, pero yo no sabía, ¿cierto?, los propósitos que el Señor tenía para mí en ese instante. Y yo solamente reclamaba por la tempestad, pero no me di cuenta que en la tempestad ya estaba el Señor y que Él sufría más que yo en esa tempestad. Yo dije, con esta la hago. Pero oré y dije, ¿será ese Señor? Y el Señor puso a lo mejor la lectura de Santiago 4, del 1 al 4. Así que los invito, si es que pueden buscar en sus Biblias, Santiago, ¿cierto? 4, del 1 al 4. Santiago 4, y vamos a leer del 1 al 4. ¿Ya? Vamos a leer todos juntos. ¿Les parece? Son 4 versículos, así que la idea es que lo podamos leer todos juntos. Leemos en el nombre del Señor, amén. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amén. Fuerte, ¿no? Asiento, hermanos. Fuerte. Fuerte. La idea es que, bueno, para esta conversación voy a utilizar a lo mejor analogías que para mí son más fáciles. Que es como, no quiero hacer la comparación, pero sí una analogía que es el hablar de Cristo o la palabra de Cristo o ser cierto cristiano con la educación, que es un tema que a lo mejor en estos últimos 16 o 18 años he dominado o he podido lograr o tratar de comprender a lo mejor un poquito más. ¿Ya? Bueno, y para eso la idea es que tenemos un tremendo maestro, ¿cierto? En ambos lados. Yo creo que todos los que educan de una u otra manera quieren ser como Cristo. No hay mejor pedagogo y no va a existir mejor pedagogo que ¿quién? Que Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, Santiago en algún minuto, ¿cierto?, es como el Salomón del Nuevo Testamento. Es muy, pero muy directo. Amén, ¿cierto? Como que no se anda con rodeo, él va al tiro con una palabra fuerte. El libro de Santiago, la carta de Santiago nos dice y nos habla de cómo llevar la fe a la práctica. Cómo dejar de ser cristianos místicos o personas místicas y llevar la fe ¿a qué? A lo práctico. ¿Ya? En la educación pasa casi exactamente lo mismo. Vivimos en la educación y tratamos de decir cómo cambiamos la educación, y a lo mejor por siglos de siglos la gente sigue hablando de cómo cambiar la educación. Y también creemos que todavía no está como la herramienta o lo que es claro. En el capítulo 1, Santiago nos dice cómo evidenciar la fe a través de las pruebas o las tentaciones, de lo que acabamos de leer en el capítulo número 1. Cómo evidenciar la fe a través de las pruebas o las tentaciones que podamos tener. En el capítulo número 2, cómo activar la fe aceptando a los otros por igual. Él habla acerca de esta imparcialidad que debemos tener, ser imparciales. En el capítulo 3, cómo activar la fe viviendo en una sabiduría. Y también cómo vivir la fe hablando bien. Repito, en el 1, la fe a través de las pruebas o las tentaciones. En el 2, cómo la fe aceptando a los otros por igual. Él habla acerca de esta imparcialidad que debemos tener los cristianos. Y en el 3, cómo activar la fe viviendo en sabiduría. Y también cómo vivir la fe hablando bien de los demás. Me voy al 4, ¿ya? Aquí me llama más la atención que Santiago, ¿cierto? Es un poco fuerte, es duro a lo mejor con la iglesia.
Recuerden que la carta de Santiago está escrita ¿a quiénes? A las personas que han nacido de nuevo. Vuelvo a repetir, ¿ya? Recuerden que la carta de Santiago está escrita no a cualquier persona, él está escribiendo a las personas que supuestamente ya nacieron de nuevo. Le está hablando a la iglesia esparcida, a los judíos creyentes que se esparcieron por Asia. Pero lo más interesante de esto, hermanos y hermanas, es que piensen que esta carta está escrita para nosotros también. Llevémosla a este tiempo, ¿ya? Llevemos como que esta carta también lo está escrita, Santiago no se la escribió solamente a esos nuevos creyentes, ¿cierto? A esos convertidos nuevamente, sino que a nosotros también en este contexto, en este tiempo, que es la gracia de la palabra. Entenderla que no es solamente a ese contexto, sino que al contexto actual. Quiero que nos hagamos una pregunta, y que a mí también me hizo mucho eco cuando yo empecé a asistir a la iglesia. De esto que muchas veces los cristianos decimos mundano al otro, ¿o no? Hablamos del mundo y nos dirigimos a los otros como mundanos. Si los llevamos a la carta, a lo mejor Pablo le está hablando a los cristianos mundanos, a nosotros. Pensemos por eso en un momento que hemos utilizado mucho este término, muchas veces lo hemos utilizado y hemos tratado a lo mejor a algunos hermanos como mundanos, por el solo hecho de cómo se visten, por el solo hecho de con quién hablan, por el solo hecho de no venir a veces a la iglesia. Decimos que ellos son mundanos. O por el hecho a lo mejor de dedicarse a negocio, a trabajar en otra área, ¿cierto? Y los tratamos y les damos el cartel de mundanos. Hermanos y hermanos queridos, me llama la atención que Santiago le habla de mundanidad a la iglesia. Vuelvo a insistir en eso. No le habla a los no creyentes. Por eso la pregunta que hoy debemos hacernos, mis queridos hermanos y hermanas, ¿somos cristianos mundanos nosotros también? Por mucho tiempo se ha levantado una corriente de religiosidad que determina si las personas son o no son mundanas. Y la hemos clasificado muchas veces por eso, por la manera de vestir, por la manera de hablar, por cómo se visten, de dónde vienen y de muchas cosas, porque si asisten o no asisten a la iglesia y las consideramos como mundanas o no mundanas. Santiago en este texto es más fuerte. Él va a la raíz, va a los hermanos. Quiero volver a educación, siempre en educación. Si hago la analogía, le hemos echado la culpa por todos estos años, ¿cierto?, a los alumnos. Ellos son los culpables de por qué no aprenden. No, los apoderados son los culpables por qué no aprenden, ¿cierto? Y en algunos casos le hemos echado la culpa incluso, ¿cierto?, al lugar. O muchas veces nosotros los colegios también le echamos la culpa al contexto social. Y eso nos permite decir, no, si no va a aprender porque el contexto social no le va a permitir aprender. Y nos vamos a la raíz, tal como lo habla Santiago. No vamos a la raíz que efectivamente en educación, al igual que en la iglesia, necesitamos un cambio. Necesitamos entender que la fe es transformadora y la educación también. Miren, para hoy día, para apoyarme, traje un elemento. Un reloj, ¿cierto? El reloj, ¿cierto?, de pared o distintos relojes que podamos tener. Muchas veces, ¿cierto?, está compuesto por secunderos, minuteros. Yo fui un día a un lugar y no avanzaba el reloj, pues, y toda la gente miraba y el reloj estaba igual. Hasta que de repente leí un poquito más abajo, que estaba chiquitito, y decía, el problema no es las manecillas. Alguien se dio el tiempo y dijo, el problema está en la pila. O sea, el reloj estaba bueno y todos estábamos pendientes de las manecillas, pero en realidad estaba mala la pila. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver lo que está hablando el hermano con la carta de Santiago? ¿Qué tiene que ver? Santiago en el capítulo 4 le habla a la iglesia, ¿cierto? Lo volví a repetir. Él de una u otra manera, quiero que entendamos que
no se enfocó en las manecillas, sino que Él estaba hablando a la raíz de la iglesia. ¿Qué es la raíz de la iglesia? La pila. En otras palabras, le está hablando al corazón. De que muchas veces nosotros estamos tan preocupados, ¿cierto?, de las apariencias, del que dirán, de las cosas que van sucediendo, que perdemos el foco, que el foco realmente es la pila. Santiago nos lleva a confrontarnos con los creyentes que muchas veces somos mundanos, pero no lo sabemos. Entonces la iglesia en los tiempos de Santiago y hoy en día, mis hermanos, tenemos un problema, que estamos enfocados en las manecillas. Mis hermanos, hoy en día queremos cuadrar nuestra vida de acuerdo a las manecillas y vivimos de acuerdo a las manecillas. La alabanza que cantaba Marito en delante, yo le agregaría algo, porque era porque siento en mi ser, ¿cierto? Porque lo siento en mi ser. Pero solamente no necesitamos sentirlo en nuestro ser, necesitamos que las personas también vean a Jesús a través de nuestro ser. Mis hermanos, hemos estado practicando a lo mejor un evangelio que efectivamente se ha preocupado de las manecillas y no de la pila, no del corazón, no de esta capacidad de transformación. Santiago va directo y nos dice que las manecillas, la iglesia no puede seguir preocupándose de las manecillas, que nosotros como cristianos no podemos seguir preocupándonos de las manecillas. Porque en la iglesia en los tiempos de Santiago habían dos cosas que eran mundanidad, que lo dice ahí, que era la envidia y el orgullo. Eso tenía la iglesia, la iglesia que le escribía a Santiago. Él no hablaba a lo mejor de grandes pecados que podían tener, pero hablaba así de dos cosas, que era la envidia y el orgullo, que no está muy lejos de la iglesia actual. Santiago nos dice a ustedes, dice, ¿son mundanos o no son mundanos? Y somos mundanos. Cualquiera de nosotros podría decir hoy día, oye, yo no soy mundano, yo no me drogo, ¿cierto? Yo asisto a la iglesia, yo colaboro, yo diezmo. Pero Santiago nos dice, eres mundano porque hay orgullo también muchas veces, hay envidia, hay celos, hay ira, hay contienda, y tenemos contiendas propias. Eso, mi hermano y mi hermano, es también ser mundano. Mis hermanos, hoy les pido que nos enfoquemos a mirar no solamente los síntomas, ¿cierto?, las manecillas, sino que mirar la raíz. Que nos preocupemos más del corazón. Mis hermanos, estamos aquí porque estamos pendientes de lo de afuera muchas veces. En una de esas partes leía que no seamos, decía, como los israelitas que salieron de Egipto, pero el problema de ellos es que Egipto no salió de ellos. Fuerte, pastor, ¿cierto? Como que salieron de Egipto, pero en realidad salieron físicamente, pero Egipto siguió estando con ellos. Muchos cristianos, ¿cierto? Salimos de las manecillas, pero las manecillas del reloj no salen de nosotros. Pero lo bueno es que en Cristo siempre hay una solución. Lo primero que tenemos que hacer, como lo ha dicho el pastor, como lo dijo mi hermana muy bien, es que tenemos que nacer de nuevo. Nueva criatura tenemos que ser. Tenemos que reconocer que Cristo tiene este poder de transformarnos. Nueva criatura somos. ¿Con quién? Con Él. Lo único que nos hará entrar en el reino del Señor es el nuevo nacimiento. No es ser parte, ¿cierto?, de una de las manecillas, sino que es ser parte del corazón. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Porque en Cristo nosotros, quienes nos cambian las pilas, podemos venir todos los domingos a la iglesia y podemos seguir estancados. Hace rato ahí, o el reloj que yo veía estaba pegado, yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo no avanza? Hermanos, este reloj quiero que entendamos que es como un reloj profético y que
¿Hace cuánto cada uno, quiero que hagamos ese ejercicio, hace cuánto tiempo que estamos en la iglesia? Yo estoy del 2000 o ya mejor del 2001. Quiero que cierren sus ojos, pero que no nos enfoquemos en desde cuándo asistimos a la iglesia, sino que quiero que nos enfoquemos en desde cuántos años que realmente nací de nuevo. Cierren sus ojos, hagan ese ejercicio. Para eso tenemos el tremendo ejemplo, Pastor Wesley. Uno siempre estuvo en la iglesia, pero ese 24 sintió que efectivamente era salvo. Hermano, estando en Cristo ya no podemos estar pendientes de esto, sino que tenemos que estar pendientes de esto. Con Cristo podemos hacer esto, o Cristo hace esto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Que esa pila de ese reloj que estaba buena, Cristo tiene la posibilidad de regenerar nuestras vidas y transformarnos realmente, ¿cierto?, en un reloj que sirve. Él tiene que hacer ese propósito, pero no quiere hacerlo desde afuera. Él lo quiere hacer desde adentro, desde nuestro corazón. Debemos reflexionar mucho en esto, hermano. El amén, el aleluya, las alabanzas, el asistir a la iglesia es buenísimo. Pero si estamos en el mismo punto de partida, no tiene ni un propósito. Tienes que seguir avanzando. La marca que como cristianos debemos tener es el nuevo nacimiento, es la transformación de nuestras vidas. Yo quiero que hoy día, 10 de julio, declaremos, ¿cierto?, que nuestro reloj jamás va a estar igual. Que desde hoy día, ¿cierto?, va a avanzar y que no nos vamos a preocupar de la manecilla, sino que nos vamos a preocupar de la pila. ¿Y cuál es esa pila? Cristo en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que es. Y si ahora vuelvo a la analogía de la educación, lo mismo, nos hemos preocupado tanto en la educación de a lo mejor de insertarle a los chiquillos un conocimiento, ¿cierto?, contenidos que supuestamente se llaman contenidos obligatorios, que supuestamente esos contenidos les van a cambiar la vida, pero contenidos que ni siquiera la persona que los dice está convencido de que efectivamente le van a cambiar la vida. Y hace eso y lo sigue haciendo por años. Y por años hemos seguido haciendo una educación que supuestamente lo único que habla es de contenidos. Al igual que la pila, ¿cierto? Al igual que las manecillas. Así que por eso déjenme terminar con la analogía en el sentido de que efectivamente creo que la educación y creo que el seguir a Cristo tiene que tener un poder de transformación. De que yo a través de la educación puedo transformarme. Pero puedo transformarme no en una persona superior para atacar al otro y para decirle que lo que es actual, yo compito con el otro, ¿cierto? Porque yo me saco 7 y tú no te sacas 7, y como yo me saco 7, yo soy mejor que tú. Eso dice la educación hoy día, yo compito contigo, a diario compite. Y los apoderados, lo más chistoso, ¿cierto, Mario? Que lo podemos ver, que se sacó uno un 6.5, o yo me saqué un 7, ¿y cuántos más se sacaron 7? O sea, ojalá que nadie más en el curso se saque 7, que yo sea el único que tengo 7 para demostrar que yo efectivamente soy mejor que todos. Por eso la analogía con la vida espiritual, ¿no se dan cuenta? Creo que está muy de la mano, desde la mirada que yo tengo, o desde la mirada que yo creo. Nuestra vida espiritual no puede estar, ¿cierto?, enfocada en las manecillas, tiene que estar enfocada en esta transformación que va desde adentro. Que no es de un día para otro, obvio. Yo estoy del 2000 y si ustedes me preguntan, creo que estos últimos 5 o 6 años el Señor ha hecho casi así, de un minuto me ha hecho a lo mejor orar, me ha hecho llorar. En algún minuto le he dicho, Señor,
¿Cuál es? ¿Qué es? Háblame claro, porque no entiendo. Y lo mismo en la educación, a lo mejor seguimos pegados, ¿cierto?, en un sistema tan tradicional que busca cambiar pero no cambia. Busca hacer personas cada vez que compitan más con el otro y que se preocupen menos del otro. Pero si la educación se basara, igual que nuestra fe cristiana se basara en que yo me preocupo primero del otro, ¿cierto? Pero ese otro sin que lo conozca. Esto sería totalmente distinto, hermanos. ¿Y se puede? Efectivamente se puede. Tenemos la herramienta, lo dijo muy bien mi hermana Violeta. El Señor es el que hace la obra. Pidámosle, abramos nuestro corazón. No nos preocupemos la manecilla, sino que pidámosles que renueve nuestra pila interna, renueve nuestro corazón, y que ese corazón, que el corazón cuando habla el Señor es todo nuestro ser que se transforma. Y ese todo ser el que después muestra que efectivamente nueva criatura somos. ¿Es fácil? No es fácil. Es difícil ser cristiano las 24 horas. Pero no es imposible. Amén. Amén. Solamente para terminar, en la carta habla mucho de la fe. La fe, hermanos, es para vivirla. La fe en Cristo es para vivirla. Vivirla 24 horas. La fe en Cristo es para disfrutarla también. Por favor, cierren sus ojos y también reconozcan los momentos maravillosos que el Señor les ha dado. La fe es para ponerla en acción. Como la pila, ¿cierto? No me sirve nada el reloj con una pila mala. Tiene que ser movilizarnos. Esa fe tiene que movilizarnos a hacer cosas, a realizar cosas, a mostrarle al mundo que efectivamente Cristo vive. La fe es para la familia, el concepto familia, ¿cierto? Ahora, actualmente, cuando yo les digo la van, pero amor, me dice, me dijo amor, pero amor, vuelve a la familia nomás. Yo recuerdo aún cuando terminaba la escuela dominical y la hermana Linda cruzaba acá, que era su casa, con todos los niños, ¿se acuerdan? Que en el momento de la prédica cruzaba la hermana Linda. Recuerdo acá cuando estábamos echando abajo y el pastor Máximo cortó un cable y dejó toda la cuadra sin luz. A todos los hermanos felices. La fe, mi hermano, es para que la llevemos a todos los lugares, a nuestro trabajo, al almacén, a la esquina, en el colectivo, en la micro. No es para traerla los domingos solamente a la iglesia. La fe es para vivirla y vivirla a diario. Mi hermano y hermana, lo único que les pido y que yo le pido al Señor que me muestre, que me cambie, que me transforme a diario, que viva la fe. Así que le doy gracias, pastor, por ese llamado. Yo, la verdad, no me considero un predicador, yo me considero solamente una persona que habla y que trata de a lo mejor de llevar lo cristiano a lo diario. No soy un teólogo, no me sé muchas cosas, pero sí lo que tengo claro es que yo el 2000 llegué a esta iglesia, a la segunda, maldiciendo, reclamándole a un Cristo, diciéndole que era un Dios de amor, pero que no reflejaba su amor. Y que hoy, 2022, puedo decir que efectivamente, a pesar de que efectivamente mi madre, la que está ahí, ha perdido 2 hijos, pero si yo les pudiera contar cómo mostró, cómo ha ido engranando, cómo ha ido transformando, con la segunda partida del 2017 del Raúl Emilio, el gordo que yo le decía que él era mi padre terrenal. Porque uno tiene un padre, ¿cierto? Efectivamente que le toca cuando uno no elige el papá y la mamá. Bueno, los papás tampoco eligen a los hijos. Pero si yo pudiera elegir un padre, yo le decía, tú eres mi papá. Y él se ponía a llorar, no le gustaba. Y él me permitió, y a nosotros como familia nos permitió que en su enfermedad pudiera acompañarlo de tal manera, y el Señor cómo iba mostrando que efectivamente Él hace obras.
yo a lo mejor me encontraba indigno de poder pararme aquí adelante y poder hablar. Porque cuando dijo el pastor, no, la hermana nos dijo, si estuviésemos a Cristo aquí adelante, yo le pediría perdón por muchas cosas que a lo mejor he cometido, errores a las personas que más amo incluso. Pero también le diría gracias porque jamás en todos esos momentos me he sentido solo. Siempre he sentido que Él, de una u otra manera, no se preocupó de mis manecillas, sino que se preocupó de mi corazón. Y trabajo a diario para cambiar eso, para mostrarle que efectivamente quiero que dignamente digan que yo soy un hijo de Dios. No es fácil, no es fácil. A veces me enojo incluso con mi mamá, con mi suegra, con mi señora, o en el trabajo. ¿Cómo digo yo? ¿Cómo les muestro a las personas que efectivamente yo no estoy acá por el hombre, yo no estoy por el superintendente, yo no estoy acá por el obispo? Yo estoy porque Cristo quiso que yo estuviese en este trabajo y yo tengo esa confianza y con eso le pongo. Así que, hermanos queridos, hermanas y hermanas, solamente eso. Solamente decirles que con este simple ejemplo de un reloj es como Cristo puede transformarnos, ¿cierto? Y que la pila de nuestra vida es Cristo. Y lo mejor es que de esas pilas que no se acaban, de esas pilas que son recargables constantemente. No tenemos que preocuparnos de que se recargue la pila, porque Cristo es la vida. Así que muchas, pero muchas bendiciones, que el Señor los siga acompañando. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.